Cierto día el poeta italiano Dante fue a la iglesia y mientras estaba la celebración del servicio, él estaba inmerso en el pensamiento, en la contemplación, estaba en la meditación de lo que era Dios, de la grandeza de Dios, y en medio de la celebración, en algún momento, la persona que estaba presidiendo el servicio les pidió a los que estaban de pie que se arrodillaran. Como Dante estaba tan metido en la adoración al Señor, Dante no se arrodilló. Las personas se percataron de semejante sacrilegio que había cometido, ya que era obligatorio arrodillarse, y fueron donde el obispo y denunciaron a Dante. Le dijeron que había cometido el sacrilegio de haberse quedado de pie cuando la liturgia decía que había que arrodillarse. Dante le respondió al obispo: si los que me acusan hubiesen tenido los ojos y la mente fijados en Dios, como yo los tenía, ellos también habrían ignorado los eventos que le estaban rodeando. Es decir, en la adoración estaban pendientes de la manera y la forma como adoraban los otros, en lugar de ellos estar adorando. En el contexto de la adoración, nunca faltan los que están pendientes de cómo es el estilo de adoración de los demás, de cómo adoran, y todos creen que lo están haciendo de la mejor manera, que lo están haciendo como enseña la palabra de Dios. Es exactamente lo que ocurrió a los dos primeros hijos de nuestros padres, Caín y Abel. Ellos fueron a adorar al Señor con sus ofrendas. Ellos fueron a presentarse delante de la presencia de su ofrenda. Pero Caín estaba más preocupado por la ofrenda de Abel y por la manera como Abel ofrendaba, que estar preocupado por llevar de manera genuina, sincera, espiritual, su adoración al Señor. Para algunos, la adoración es un culto y por eso dicen que es el culto de adoración. Para otros, la adoración es un musical y dicen esta es música de alabanza y esta es música de adoración. Para otros, la adoración es un grupo, el grupo de adoración, un grupo de personas que cumple un papel superior, porque los consideran así, superiores al resto de la asamblea o de la iglesia. La adoración es un acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor y obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra shakak para indicar esa actitud. Shakak tiene la connotación de postrarse, de arrodillarse, de inclinarse. De manera que adorar es postrarse delante de la presencia de Dios. Es rendirse, arrodillarse, inclinarse delante de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se utilizó un término llamado proskuneo. Y proskuneo es reverenciar a Dios. Es reverenciar a una persona, mejor dicho. Usualmente la persona que adoraba, la persona que practicaba el proskuneo, bajaba la cabeza hacia el suelo, cosa que yo no puedo hacer. ¿Se imaginan ustedes yo doblando mi cabeza y poniéndola en el piso? Esa era la manera de rendirse, de adorar, la manera de postrarse. Se postraban en tierra, dice el término, por lo cual muchas veces se usaba también la palabra inclinarse como equivalente a adorar. De manera que cuando decimos que adorar significa que nos vamos a postrar hasta rendirnos, hasta la tierra, frente a la cosa o la persona a quien vamos a adorar. En el Nuevo Testamento, el culto de la sinagoga fue adaptado para la iglesia del Señor.
Recuerden que la iglesia comienza con un buen grupo de personas que eran convertidas del judaísmo. Entonces, parte de lo que fue la adoración en la primera iglesia es tomada del judaísmo. Se adaptó a las necesidades de la iglesia. Por eso el primer tiempo de adoración incluyó la alabanza, los salmos, los cánticos espirituales, incluyó también la lectura bíblica, la enseñanza, la exhortación, la oración, el ayuno, la cena del Señor y otras actividades más. Todo eso formaba parte de la adoración a Dios. Y en ambos testamentos se nos habla de que la adoración podía ser de manera pública o privada. Y en muchos casos la adoración fue dentro de la familia. La familia toda adorando al Señor, rindiéndose ante el Señor. Por eso podemos decir que la adoración es una ofrenda de gratitud a Dios que sale del corazón. Una ofrenda de gratitud a Dios que sale del corazón. Es la ofrenda más la actitud. No es solamente la ofrenda, no es solamente la actitud. La ofrenda más la actitud. Se complementan. Veamos en el ejemplo de Caín y Abel el tema de la adoración. En primer lugar, podemos definir que la adoración es una ofrenda. La adoración es una ofrenda. Caín y Abel estaban fuera del huerto del Edén. Sus padres, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, habían pecado. Como consecuencia del pecado, Dios los castigó y los sacó del huerto del Edén. Ellos entonces sintieron la responsabilidad de expresar su lealtad, su gratitud, su dependencia a Dios en la oración. La ofrenda sirve como un instrumento y ocasión para exteriorizar la adoración. Cuando usted ofrenda, usted está adorando al Señor. Cuando usted ofrenda, está expresando públicamente lo que hay en su corazón. Tal vez usted cree que ofrendar es solamente dar dinero, pero cuando usted da su tiempo, cuando usted da su talento, cuando usted da su conocimiento, cuando usted da los dones que el Señor le ha dado, cuando usted rinde su vida al Señor, usted está ofrendando su vida y está adorando al Señor. Así que la ofrenda es el instrumento que nos permite mostrar lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que realmente mueve nuestro corazón. Caín y Abel personalmente y voluntariamente adoraron al Señor. Y lo adoraron con el producto de su trabajo, de la manera que culturalmente consideraban que debía hacerse. Fue diferente entre ellos, pero fue una ofrenda válida a los ojos de Dios. Dice la Escritura que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. La palabra hebrea empleada para ofrenda, tanto de Caín como de Abel, es una dádiva que se da en tributo. Una dádiva que se da en tributo. Usted sabe lo que es un tributo, un impuesto. El deber ser nuestro es pagar tributos. El deber ser es que nosotros le pagamos a las autoridades los impuestos porque las autoridades nos dan a nosotros seguridad, hospitales, nos da vialidad, nos da escuelas. Ese es el deber ser. Entonces usted da una dádiva de tributo. Eso es lo que ocurre. Pero ¿qué pasa cuando usted no siente que las cosas están funcionando como cree? Usted dice, entonces, ¿para qué voy a pagar los impuestos? Esa no era la actitud de Caín y Abel. Fueron a ofrendar porque estaban agradecidos de Dios porque les había dado la vida, porque les había dado trabajo, porque había fructificado su trabajo, porque había bendecido su trabajo. Entonces ellos vienen a ofrendar, vienen a dar una dádiva de tributo. Fíjense que la adoración fue de Caín y Abel. La adoración a Dios no es un invento nuevo.
Si usted es de esos que les gusta la música de adoración, usted seguramente habrá leído por allá que dice que el movimiento de adoración comenzó en la iglesia en el año 70 y 80 con Marcos Witt, o bueno, tal vez con Marcos Barriento, que comenzó con Danilo Montero. No, comenzó con Caín y Abel. Fueron los primeros y auténticos adoradores. Adorar a Dios es más que cantar, es más que levantar las manos, es más que orar de rodillas, es más que ayunar. Es la entrega de nuestro ser y pasa por la entrega de todo lo que Dios colocó a nuestro alrededor para que nosotros lo administráramos. Caín y Abel fueron con el fruto de su trabajo, con lo que Dios le había dado para que ellos administraran. Entonces fueron a adorar a Dios, fueron a ofrendar a Dios. Estaban muy a tono con lo que había escrito o que escribiría posteriormente el sabio Salomón cuando dice: honra al Señor riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Con tus riquezas y todo lo que produces. Usted podrá decirme a mí, pero es que yo no tengo dinero. ¿Pero y qué te riqueza es dinero? Tu tiempo, tu conocimiento, tus dones, tus talentos son maneras de ofrendar y adorar al Señor. Hay unos jóvenes que se vienen prácticamente todos los días aquí a la iglesia. Son los que están trabajando en este nuevo ministerio que tiene que ver con las telecomunicaciones. Y de verdad que me sorprende. He tenido que preguntarle, muchacho, ¿cuántos días a la semana venís vos para acá? Pero eso en la mañana. Le digo yo, y en la tarde. No, pero es que como dejé la computadora tenía que venir a terminar lo que había comenzado. Él está ofrendando su conocimiento, está ofrendando su talento, está ofrendando su vida de joven para el Señor, para que otros puedan tener la experiencia gloriosa que él tuvo de conocer a Cristo. Dios bendiga a quienes están ofrendando y adorando al Señor de esa manera. Toda ofrenda a Dios, en dinero, en tiempo, en talento, en dones, y especialmente en la vida, es un acto de adoración a Dios, de reverencia al Creador, de honor al Padre Celestial. La adoración también es un acto de gratitud a Dios. Es un acto de gratitud a Dios. Trágicamente, el ser humano fácilmente se convirtió en el objeto de la adoración. Ahora la adoración no es para Dios, es para nosotros. Ahora nosotros somos los que decidimos cuál es la adoración que a nuestro entender le agrada a Dios. Adoramos a Dios con los cantos que nos agradan a nosotros, de la manera que nos gusta a nosotros, en el horario que nos es más cómodo a nosotros y en el lugar donde nos sentimos mejor. Somos nosotros el centro de la adoración. Hay personas que me han dicho, pastor, yo me voy de esta iglesia porque no me agrada la adoración. Es que esta adoración es muy apagada. Yo quiero una adoración que sea así, más libre en el espíritu. O sea, yo la quiero. O sea, Él es la razón de la adoración. No es el Señor. Él no se ha preocupado por preguntarle o preguntarse, ¿será esta la adoración que le agrada a Dios? No, la que me llene a mí. Pero también hay otros que se han ido porque es que esto es demasiado estruendosa. Es que esa adoración no me agrada nada. Ha habido gente que se ha salido del servicio porque no le gusta la adoración. Entonces, ¿la adoración quién es? ¿El adorador o Dios? ¿Quién debe realmente recibir la gloria y la honra? ¿Dios o nosotros que venimos a adorarle? La adoración no es para nosotros. La adoración es para el Señor. Y esa es la diferencia. Tenía un corazón agradecido porque quería honrar a Dios. Sería como que si yo me parara a cantar aquí y estuviera preocupado si entonaba o no entonaba, si me aplaudían o no me aplaudían, en lugar de decir, esto lo hice para la gloria de Dios, porque tengo un corazón agradecido. Me dio vida, me ha dado la salud, me ha dado todo lo que tengo, el Señor recibe la honra y recibe la gloria. No, cuando lo hago para mí, es lo que ha distorsionado. Caín quería sentirse bien con Dios. Él quería, ay, chévere, me gusta esto, pero no quería agradecerle a Dios.
Fíjense que dice el pasaje, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. ¿Quién lo miró? Dios. Por lo que Caín se enojó muchísimo. ¿Y saben qué hizo? Puso muy mala cara. Dice, se enojó muchísimo y puso muy mala cara. En todas las épocas ha habido dos clases de adoradores. A la manera de Caín y a la manera de Abel. Caín se entregó a la ira del maligno. Caín se dejó arrastrar por su pasión contra Abel. Caín lo que estaba era preocupado porque Dios aprobó la ofrenda de Abel y no la suya. Luego Caín trató de cobrar venganza y mató a su hermano en lugar de enmendar su motivación al ofrendar a Dios. Caín albergó en su espíritu al maligno y él le sembró el descontento y la rebelión contra Dios de tal manera que se reflejó en su cara. Dice la palabra que se reflejó en su cara. ¿Saben qué? Cuando el servicio está bueno, como dice la gente, va la gente alegre, sonriente y me abraza y me dice, pastor, qué bueno estuvo el culto. A mí sí me gustó. Y están sonrientes, les gustó a ellos. No se preocupan si les gustó a Dios. Pero a ellos les gustó, ¿verdad? Pero cuando el culto está malo, cuando soy yo el que estoy dirigiendo y desafino, todo el mundo pone aquella cara de tragedia. ¿Que se da cuenta? Yo me doy cuenta. Todos nos damos cuenta. Como que si el centro de adoración fuéramos nosotros. Pecaminosos. No hay mirada de enojo o de envidia o de fastidio. Tú puedas poner en el tiempo de adoración que Dios no la vea. Usted cree que, ay, con lo mismo, ay, con lo mismo. Dios te está viendo. Dios lo está notando. Porque tú no estás inmerso dentro de la adoración al Señor, sino que estás, esa es la expectativa de lo que está ocurriendo. Pero el Señor habló con Caín, le razonó a Caín, pero Caín era un hombre rebelde. El Señor hasta le dijo, si tomas el camino correcto, aceptaré tu ofrenda. ¿Por qué le propone eso? Porque Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de la ofrenda. Cuando entregamos algo a Dios o a los demás, nuestro corazón debe ser alegre, debe ser alegre, porque nos da Dios la bendición de dar. ¿Se imagina usted eso? Usted puede dar de su dinero. Tiene que hacerlo con alegría. Pocos pueden dar. Usted puede dar su talento. Pocos tienen lo que usted tiene. Usted puede dar su don. Pocos tienen el don que usted tiene. Usted puede dar su tiempo. El tiempo que usted tiene. Usted puede dar. Délo con alegría. Délo con un corazón agradecido. Así que Dios evalúa tanto nuestros motivos como la calidad de la ofrenda. No debemos preocuparnos por la cantidad. Fíjense que Dios no valoró la cantidad de lo que dio Caín o lo que dio Abel. No. Lo importante es saber que todo le pertenece a Dios. Así que no se preocupe por cuánto le va a dar a Dios, porque de lo que le dé a Dios, si lo da todo, tampoco era suyo, era de Dios. Entonces hay gente que dice, bueno, como todo es de Dios, yo no tengo que dar el diezmo. Ah, no. Todo es de Dios. Dios le bendecirá menos de eso. Y si da más, también Dios le bendecirá. Pero si quiere mover el corazón de Dios, no piense que lo va a hacer con la cantidad. Allí entrará la cantidad y la intención con la cual da. Si usted da para que Dios lo prospere, entonces usted no va a recibir la bendición de Dios. Ahora, si da de gratitud a Dios, Dios lo va a prosperar. Esa es la manera como Dios actúa. Debemos dar con gozo a Dios nuestro mejor tiempo, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestro talento, nuestros dones, nuestra vida. Después que el sacrificio de Caín fue rechazado, Dios le dio la oportunidad a él de corregir su conducta, de intentarlo de nuevo. Lo animó a que lo hiciera. ¿Y qué hizo él? Contrario. Abel
fue a ofrendar al Señor en gratitud. Caín fue a recibir del Señor. Nosotros venimos aquí todos los domingos a la casa de Dios y venimos a algo que llamamos servicio de adoración. La pregunta es, ¿vienes como Caín o vienes como Abel? ¿Vienes a traerle al Señor o vienes a llevar? ¿A qué vienes? ¿Vienes con la expectativa de que vas a oír la mejor música, la mejor alabanza, vas a oír un buen sermón, una buena predicación? ¿O vienes a ofrecer tu vida? ¿Vienes a ofrecer tu tiempo? ¿Vienes a ofrecer tus dones, tu talento al Señor? ¿Vienes a ofrecerle lo que el Señor te ha prosperado durante la semana? ¿Vienes a darle la honra y la gloria a Él porque durante la semana oraste, ayunaste, leíste la palabra, tuviste tiempo devocional? ¿O viniste a saber qué me llevo? ¿De qué manera saco algo en lugar de saber qué traigo para el Señor? ¿A qué viniste hoy a la casa de Dios? ¿A traer o a llevar? La tercera cosa que dice el pasaje es que la adoración es una ofrenda de gratitud que sale del corazón. Que sale del corazón. Nosotros no conocemos el corazón de Caín ni de Abel. Por eso no sabemos qué fue lo que motivó a cada uno a ofrendar al Señor. Tampoco conocemos el corazón de Dios. Y la revelación de Dios para ellos era muy limitada. Nosotros ahora tenemos toda la palabra de Dios completa y podemos conocer mucho de Dios. Podemos conocer mucho del corazón de Dios. Pero ¿cuánto se le había revelado Dios a Caín y a Abel? Prácticamente nada en ese momento. Así que, ¿cómo podían ellos saber de Dios? Lo que le agradaba a Dios. Pero Dios sí sabía y conocía el corazón de Dios sí conocía lo que estaba motivando a Caín y Abel a dar esa ofrenda voluntaria. Dice las Escrituras, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo. Y lo aceptó y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe, dice el autor de los Hebreos. Caín y Abel no conocían el corazón de Dios, pero Dios los conocía a ellos. Dios conocía sus intenciones y sus motivaciones. Dios conocía lo más íntimo de estos hombres cuando se presentaron a llevar su ofrenda. Dios también conoce lo más íntimo de nosotros. Dios conoce nuestros motivos al presentar nuestras ofrendas, nuestras alabanzas, nuestras peticiones, nuestras oraciones de gratitud. Él sabe con qué intenciones venimos a adorarle. El contexto bíblico nos muestra que Caín dio esperando ser mejor que Abel, esperando que su ofrenda le agradara mucho más a Dios que la de su hermano. Pero noten bien lo que dice el texto de los Hebreos. Dice, por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. El sacrificio de Caín no era malo. El de Abel era mejor. Pero era mejor el de Abel y por eso Dios declaró justo a Abel. Qué bueno. El contexto bíblico nos muestra entonces que Caín estaba esperando ser mejor que Abel, esperando que su ofrenda le agradara muchísimo más. La adoración de Caín no fue mala, solo que la de Abel fue mejor. Y eso fue lo que le molestó a Caín. Caín comenzó a confrontar a Abel, a tener rivalidades con Abel por la manera como habían llevado la ofrenda, la adoración. Caín se molestó tanto, pero él tenía otras alternativas. Caín pudo ir y decirle, gracias Señor, porque te agradó mi ofrenda. Y la próxima vez lo haré mejor. O Caín pudo haberle dicho, Señor, ¿qué te desagradó de mi ofrenda? Quiero darte lo mejor, lo que más te agrade. Pero lo que Caín hizo fue alejarse de Dios. Fue ir a buscar a su hermano Abel y matar a Abel. Esa era una actitud incorrecta desde todo punto de vista. Cuando vienes a adorar a Dios, ¿con qué actitud lo haces? Recuerda, la actitud más importante que la cantidad.
Pero la actitud involucra la cantidad también. Cierta actitud es más importante que la cantidad. Entonces usted no puede decirme a mí, bueno, con que yo vaya una media hora, una hora y cuarto, hora y media el domingo, ya. La cantidad no importa. Y el resto de la semana vives apartado del Señor, olvidado del Señor. ¿Verdad que la cantidad se importa? O la cantidad importa cuando usted dice, lo que importa es la actitud. Así que yo les voy a dar 4 monedas de un bolívar, porque esas monedas de verdad duran mucho, no se gastan, porque son de metal. Si les doy un billetico de 100, de tanto manipularlo se va a gastar el billetico. Entonces lo mejor es que dé las monedas. No. Tu actitud se expresa también en la cantidad. Y aun cuando la cantidad solo moverá el corazón de Dios cuando lo des todo. Si crees que puedes mover el corazón de Dios porque en vez del diezmo vas a dar el 20 o el 40 o el 50, no vas a mover el corazón de Dios. Lo moverás cuando lo des todo para Dios. ¿Recuerdan el caso de la viuda? Aquella mujer muy humilde que fue al templo. El Señor Jesús dice que entonces Jesús le dijo a sus discípulos, le aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que le sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Cuándo movió el corazón de Dios la viejita? Cuando dio todo lo que tenía para vivir. Cuando des toda tu vida, Señor, moverá su corazón. Cuando des todo tu talento, todo tu tiempo, todo tu aprendizaje, toda tu profesión, toda tu carrera y tu dinero, vas a mover el corazón de Dios. No vas a negociar con Dios, porque Dios no va a bendecirte de esa manera. La cuarta cosa que aprendemos de este pasaje es que la adoración es una ofrenda de gratitud a Dios que sale del corazón de manera genuina, de una manera genuina. La adoración no depende del estilo, sino de lo auténtico. Podemos fingir ser unos adoradores entregados a Dios y no serlo. Es el estilo de aquella persona que usted le da el micrófono para que lo pruebe y enseguida dice en la voz y todo, ¿no? Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero le quitas el micrófono y más nunca va a decir aleluya, gloria a Dios en la semana. Ese no está adorando, está fingiendo adorar al Señor. Con que hubiera dicho 1, 2, 3 o sí, no, era igualito. Pero él quería mostrarse como un adorador, ¿verdad? Está fingiendo. La adoración no depende del cuerpo, no depende de las emociones, depende de mi espíritu. Recuerden que Dios no solamente ve la ofrenda, sino el que da la ofrenda, el oferente, quien ofrenda. Jesús llamó a Abel el justo. La ofrenda de Abel fue genuina, no fue fingida. No basta entonces con traer una ofrenda de dinero, de tiempo o talento. Tiene que ser espiritual, tiene que ser sincera, una ofrenda de verdad. ¿Cómo debe ser la adoración en la iglesia de hoy si el Antiguo Testamento habla de la adoración en Israel? ¿Cómo debe ser entonces la adoración que le agrada al Señor? ¿Tiene que ver con algún ritmo musical? Claro que no. Si yo fuera pastor de una iglesia colombiana, tendríamos vallenato y tendríamos cumbia. Si fuera pastor de una iglesia mexicana, tendríamos mariachis. Si fuera pastor de una iglesia sueca, tendríamos un órgano con tubos. Pero estamos en Venezuela. Y por aquí, mis venas, sale la sangre de la gaita, de la danza y la contradanza. Cualquier otra cosa es una transculturización. Más nada. No es la genuina, no es la que sale del corazón. Mucho menos la incorporación de la danza hebrea o de los cantos hebreos. Es que nosotros no somos hebreos, somos venezolanos de la tierra del sol amado, de la zona caliente. Nuestra adoración tiene que ser a nuestro estilo. Lo que le agrada al Señor es el corazón, no es el estilo. No hay un estilo que le agrade más a Dios. Lo que depende es tu corazón, tu actitud frente a Dios. Esta
debate de qué es lo que le agrada más a Dios, lo vivieron los judíos en el tiempo de Jesús. Por eso la mujer samaritana se le acercó a Jesús y fue y le preguntó a Jesús, ¿dónde es que vamos a adorar? ¿En Jerusalén o de este monte? Porque el Señor le había dicho a Moisés que debían adorarle después que salieran de Egipto. Y también los judíos decían que Jerusalén tenía que ser la adoración. Entonces, la adoración tiene que ver con un lugar, con un estilo, con un ritmo musical, con instrumentos, sin instrumentos, con batería, sin batería. ¿Cómo debe ser la adoración? El Señor dijo, pero se acerca el tiempo, le dijo Jesús a las mujeres. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No tiene que ver con el cuerpo, no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el espíritu. Porque el espíritu es lo que nos comunica con Dios. La manera como tenemos nosotros para rendirnos a Dios y hablar en el lenguaje de Dios es a través del espíritu, no de otra cosa. Dios es espíritu y espera que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. La adoración debe ser espiritual. No tiene que ver con mis gustos o con mis emociones, sino con mi vida espiritual, con mi vida devocional, con mi vida de oración, de lectura de la palabra, de ayuno, de meditación diaria. Vengo el domingo a adorar al Señor porque durante la semana leí la palabra, oré, le busqué y ahora vengo a darle honor y gloria al que vive por siempre, al que me dio la vida, al que me dio la vida eterna, al que dio a su Hijo Jesucristo para que pagara todos mis pecados. Entonces vengo a adorar al Señor. Eso es adoración. Desde el principio, Dios formó un pueblo para rendirle adoración. Cuando Dios llamó a Moisés para que sacara, liderara al pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios, de la esclavitud, le dijo, yo estaré contigo. Y cuando haya sacado de Egipto mi pueblo, todos ustedes me adorarán. El propósito de Dios es levantar un pueblo que sea sacado de la esclavitud para que le adore. Dios sigue la misma tarea. Está formando un pueblo que está sacando de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del maligno, para que le adore en espíritu y en verdad. Ese es el propósito. Dios te sacó a ti, me sacó a mí de la esclavitud del pecado para que le adore. Y adorar es rendir mi vida en gratitud a Él. Entregarle todo mi ser, entregarle mi tiempo, mi dinero, mis talentos, mis posesiones, mi conocimiento, mi profesión, mi carrera, entregársela al Señor. Para eso me sacó de la esclavitud del pecado. Pero para poder adorar a Dios debes pertenecer a su pueblo. Porque Él espera la adoración de su pueblo, no de cualquiera, de su pueblo. Y las Escrituras dicen que quienes reciben a Cristo son su pueblo, pido para adorarle. Hoy puedes pasar a formar parte del pueblo de Dios. Si donde estás reconoces que eres pecador, reconoces que el pecado te separó del Dios Santo, y entonces, en un acto de fe sincera, entregas tu vida al Señor como la ofrenda que más le agrada, y le dices, Señor Jesús, aquí está mi vida. Reconozco que soy pecador, pero reconozco que solo tú puedes perdonar todos mis pecados. Entra a mi vida, hazme una nueva persona. El Señor perdonará tu pecado y te hará una nueva persona. Te hará un adorador. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Quieres formar parte de ese pueblo que le adora al Señor en espíritu y en verdad? Allí donde estás, debes repetir en alta voz una oración de fe para entregarle tu vida al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros aquí. Donde nos estés escuchando a través de la internet, inclina tu rostro también. ¿Quieres recibir a Jesús para convertirte en un adorador?
Repite conmigo donde quiera que estés esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones mis pecados. Entra a mi vida. Hazme una nueva persona. Guíame a través de tu Espíritu por siempre. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén. Si la hiciste por internet, Dios te bendiga también. Queremos y necesitamos saber que escuchaste la transmisión y que además de eso también hiciste la oración. Entra al Facebook y busca Iglesia Dios Admirable del Norte. Y en un mensaje privado, si lo prefieres, envíanos tus datos y dinos: hoy hice la oración de fe. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Rey. Bienvenidos a la familia de Dios. Padre, continuamos delante de tu presencia para darte gracias por estas personas que hoy te recibieron como Salvador personal. Te pido, Padre, que tú les ayudes a poder continuar creciendo en tus caminos, andando, Señor, conforme a tu palabra. Que formen parte de un ejército de adoradores, de personas que rinden su vida delante de ti, Señor, y que ofrendan lo mejor que tienen, su vida para ti. Gracias, Jesús, por este tiempo hermoso. Quiero pedirles que continúen orando. Y yo sé que muchos de ustedes ya recibieron al Señor, ya han hecho la oración de fe, pero hoy quieren rendirle la verdadera y auténtica adoración al Señor. Y hoy quieren rendir su vida y decir: Señor, aquí está mi vida, con todo lo que soy, con mis imperfecciones, ciertamente, pero con todo lo que soy quiero rendirme ante ti. Te doy mi dinero, mi tiempo, mi talento, mis dones, mis posesiones, todo lo que tú me has dado. Aquí está, Señor. Lo rindo ante ti porque realmente quiero adorarte. Quiero adorarte con la sinceridad y la fe de un Abel que dio lo mejor para ti. Quiero, Señor, recibir la aprobación tuya al recibir mi ofrenda, mi vida.